Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. En esta semana de nuevo hemos asistido a dos fallecimientos de actores afortunadamente veteranos de los que tenemos buenos recuerdos. Pero más que lamentar la pérdida de estos grandísimos actores como eran David McCallum y Michael Gambon, lo que quería hacer era aquí una pequeña reflexión para compartir con vosotros que me ha llamado bastante la atención. Y es que cuando ha fallecido Michael Gambon, un actor británico con más de 147 películas, un actor al que recordamos de películas como El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, Sleepy Hollow, o bueno, este gran film de culto como es Ali G anda suelto, únicamente ha sido recordado como, bueno, ha muerto Dumbledore. Lo curioso es que esta noticia de ha muerto Dumbledore fue la misma manera en la que se presentó en los medios cuando murió Richard Harris allí en el año 2004. Y también este actor famosísimo, sobre todo por la película Un hombre llamado Caballo, era ha muerto Dumbledore. Pero el titular que más me ha llamado la atención es este que dice: muere Dumbledore y Howard se queda 2 veces huérfano, porque parece ser que nadie recuerda que hay un tercer Dumbledore, y es que Jude Law también ha sido Dumbledore. También hace un par de días ha fallecido el actor David McCallum, y la situación ha sido más o menos la misma. David McCallum fue un actor que hizo multitud de secundarios en películas de los años 60 y 70, como por ejemplo en La Gran Evasión, y sobre todo se hizo muy famoso por una serie de televisión en la que compartía protagonismo con Robert Vaughn, y esta era la serie El hombre de Cipoll. Realmente la gente de Cipoll era The Man from U.N.C.L.E. Pero bueno, en esta serie, que era una especie de serie de espías remedo de las aventuras de James Bond, con una agencia multinacional compuesta por agentes de diferentes países y que era novedosa por el hecho de que hacía colaborar a un agente norteamericano, Napoleón Solo, interpretado por Robert Vaughn, con Ilya Kuryakin, un agente ruso al que daba vida David McCallum. Y que trabajo para la Cipoll en la sección 2. Mi tarea es vigilar que se observe la ley. Me llamo Ilya Kuryakin y también trabajo con la Cipoll. Igual que mi amigo Napoleón, cumplo las órdenes y voy a cualquier lugar que me indica nuestro jefe. Una serie tan popular que incluso gozó de un remake dirigido por Guy Ritchie en el año 2015 y en el que los personajes principales eran protagonizados por Henry Cavill y Armie Hammer. KGB, el agente más joven en entrar y el mejor en 3 años. Estados Unidos haciendo piña con Rusia. Pues bien, cuando este maravilloso actor y además músico falleció, lo único que se ha recordado, sobre todo por parte de los TikTokers, es que hubo una canción suya que sirvió de sampler para uno de los hip hop más famosos del mundo. Y es que realmente eso es lo que quería reflejar aquí, independientemente de la pena que nos pueda dar como aficionados al cine la pérdida de estos talentos que han fallecido por suerte a edad avanzada. Michael Gambon tenía ya 82 años y David McCallum 90. Su paso por este mundo no ha sido recordado por sus mayores éxitos o por las situaciones que han sido más agradables para ellos, sino simplemente por la situación que estaba de moda en ese momento. Y a mí, como aficionado, tengo que reconocer que eso me resulta un poquito molesto. No sientas pena de los muertos, sino de los vivos. Y sobre todo, de aquellos que viven sin esto. Ambos actores han sido actores que han trabajado en grandes producciones, que nos han dado grandes alegrías y que ahora que no están echaremos de menos. Pero bueno, a pesar de este evidente falta de imaginación del periodismo y esta manera de aprovechar lo más reciente para recordar a alguien, aquí no estamos para eso, porque esto es otro rollo. El doctor Peyton Westlake, interpretado por Liam Neeson, es un científico que está a punto de realizar un avance enorme en el campo de la piel sintética, pero debido... Fragmentación. ¿Tiempo? 99 minutos. Otra vez. ¿Por qué?
sintética, pero debido a unas investigaciones de su novia, una Frances McDormand, que ha descubierto un caso de corrupción urbanística, una banda liderada por Robert G. Durant, Larry Drake, buscando un informe que les compromete, irán al laboratorio de Peyton, matarán a su ayudante y quemarán el laboratorio. En la explosión subsiguiente, además de que nuestro protagonista, el Dr. Westlake, saldrá despedido por una ventana y caerá al mar con unas tremendas quemaduras, quedará irreconocible y será dado por muerto. Tras una pequeña escena de paso en el hospital en la cual se nos va a informar de que además de haber quedado completamente desfigurado, ha perdido todo tipo de sensibilidad, no tiene tacto, y esto hace que todo lo que tenga sean los recuerdos de las sensaciones. Al parecer, como consecuencia de tener esta característica especial, está generando siempre adrenalina y esto hace que tenga una fuerza sobrehumana. Al no recibir ya los impulsos del dolor, se le pincha con un alfiler y ni siquiera lo nota. Peyton, con sus conocimientos científicos y su laboratorio reconstruido, comenzará a plantearse una gran duda, y es ¿qué es mejor, recuperar su aspecto y recuperar su vida o vengarse de quienes le causaron tanto daño? Y por ello creará un personaje, creará un vengador oscuro capaz de cambiar de rostro a voluntad y al que conoceremos como Darkman. Y ya que se zagales, de esa película vamos a hablar hoy, de la película Darkman, que llegó a nuestras pantallas en el año 1990 de la mano del grandísimo Sam Raimi. Sam Raimi es un director curioso que se inició en el mundo del cine en los años 70, dirigiendo un gran número de cortometrajes junto con sus amigos Scott Spiegel, Rob Tapert y sobre todo con el grandísimo Bruce Campbell. De estas experiencias juveniles surgió su primer largometraje, la película Posesión Infernal, una película rodada con un bajísimo presupuesto, con unos efectos especiales muy rudimentarios y que se convirtió en un grandísimo éxito tanto de crítica como de público. Como consecuencia del gran éxito de esta película en el año 1981, a Raimi se le dio la oportunidad de continuar su carrera como director y en el año 1985 llevó a las pantallas Crime Wave, Ola de Crímenes, hasta ahí habíamos traducido bien, Ola de Risas, por si no había resultado evidente para el público español que nos íbamos a encontrar con una película con bastante mala leche y bastante comedia. Tras tener de nuevo éxito con esta segunda película, le surgió una oportunidad evidente que era realizar la segunda parte de Evil Dead, la segunda parte de Posesión Infernal. Esta película, Evil Dead 2, que en España llegaría como Terroríficamente Muertos y que estrictamente no podríamos denominarla como una continuación, sería más bien un remake revitaminado en el cual, con un presupuesto bastante superior, podían permitirse hacer ciertas cosas que en su primera versión se quedaron fuera. Una vez estrenada esta película en el 87, Raimi quería seguir avanzando y tenía la voluntad firme de hacer una película de superhéroes. Su primera intención fue adquirir los derechos de un personaje que ya ha pasado por este canal, y es que trató de conseguir los derechos de The Shadow, los derechos de La Sombra. Lamentablemente, como ya comenté en el vídeo que tuvimos en el canal, no pudo hacerse con estos derechos que permanecieron en el estudio y que llevarían a la versión del año 94 dirigida por Russell Mulcahy. Pero sin embargo, Raimi no cejaba en su empeño de dirigir una película de superhéroes. En aquel momento el guión que estaba sobre la mesa y que parecía bastante interesante era el guión de Batman. Pero bueno, como todos sabemos, tampoco pudo dirigir Batman, dado que el estudio confió en Tim Burton para llevarlo a las pantallas en el año 89. Ante este problema, Sam Raimi decidió crear su propio superhéroe y escribió un pequeño tratamiento de unas 30 páginas en el cual describía un personaje que era capaz de cambiar su aspecto, de cambiar de cara y que tenía gran influencia de las películas fantásticas que la Universal produjo durante los años 40 y 50 con bajo presupuesto, temática pulp
y sobre todo pues unos grandes efectos de suspense con los que sorprender a los espectadores y que Sam Raimi había disfrutado en sesiones dobles de cine durante su infancia. Envió su proyecto a la Universal, donde fue muy bien recibido. Le dieron luz verde al proyecto y presupuestaron en un inicio una cantidad de entre 8 y 12 millones de dólares para realizar la película, lo que sí le insistieron a Sam Raimi en que debería contratar a un guionista para que le diera peso y le diera consistencia a esa breve historia que había creado. Raimi contrató entonces a Chuck Farrer. Chuck Farrer había trabajado recientemente en la película Navy SEAL y podía colaborar en el desarrollo de una historia de acción. También contrató a su propio hermano, a Ivan Raimi, el cual es médico, para que le diera una visión científica y le diera cierta verosimilitud a todos los elementos científicos que iban a aparecer durante la trama. Además de la incorporación de estas dos figuras, la propia Universal, el propio estudio, contrató a Daniel y a Joshua Golding para que añadieran diálogos, para que añadieran algún personaje más que diera profundidad a la historia y sobre todo para que introdujeran escenas de acción, dado que creían que el primer guión era demasiado tranquilo. La cuestión es que si bien el origen era crear un superhéroe, cuanto más se profundizaba en el guión, íbamos entrando más en un personaje alejado de esta imagen de superhéroe y íbamos creando un antihéroe atormentado sobre una tragedia de un hombre que se veía obligado a vivir en las sombras, como el fantasma de la ópera o incluso como el jorobado de Notre Dame. ¡La especie de monstruo! Quizá podría ponerme el sombrero gracioso, ¿te gusta? ¡Sí! ¡Sí! El monstruo bailarín. Pague para ver al monstruo bailarín. Solo 5 pavos para... Pero bueno, Sam Raimi, a pesar de este giro en la historia que estaba cambiando un poquito la primera idea que él tenía sobre Darkman, estaba encantado con poder tener recursos de producción que no había tenido antes. De hecho, replicó el laboratorio donde iba a trabajar Darkman, pudo utilizar helicópteros en algunas escenas de acción y sobre todo lo que más alegría le dio fue que pudo contratar a dobles profesionales para poder dar mayor verosimilitud. Hasta entonces las escenas de acción en sus películas habían sido realizadas en gran parte por este dibujo animado humano que es Bruce Campbell. El uso de estos recursos lo que hizo fue que el presupuesto pues al final acabó siendo un poquito más elevado y llegó a los 16 millones de dólares. El cineasta de Michigan tenía clarísimo que quería que su película fuera un homenaje a esas producciones de la Universal y para ello contrató a Randy Ser como diseñador de producción. Randy Ser tomó como referencia y como principal inspiración visual para los decorados de la película el laboratorio del Dr. Frankenstein. Una vez enfocado esto, comenzaron con el casting para la producción. En un primer momento, como no podía ser de otra manera, Sam Raimi propuso que el protagonista de Darkman fuera su buen amigo Bruce Campbell, pero la Universal rechazó de plano la propuesta. Es cierto que finalmente acabó haciendo un pequeño cameo al final de la película. Los que sí eran del gusto de la Universal eran tanto Gary Oldman como sobre todo Bill Paxton. Y curiosamente sería Bill Paxton el que hablaría de las pruebas para esta película y de la posibilidad de trabajar en ella a su amigo Liam Neeson. Liam Neeson comenzaba a ser una cara conocida en Hollywood después de haber trabajado en papeles secundarios en películas pues como La Misión o como Con su propia ley, habiendo ya tenido experiencias teatrales en Inglaterra y trabajado en alguna película de culto como es esa Cruel de Ken Marshall, de la que algún día tendremos que hablar largo y tendido. A Sam Raimi le encantó el carisma de Liam Neeson, al cual comparó con una especie de Cary Grant moderno y le contrató para la película. Dicen que como consecuencia de ello estuvo bastante tiempo sin hablar con su amigo Bill Paxton. Liam Neeson se tomó muy en serio la preparación para el papel y contactó con la Phoenix Society for Burn Survivors, la sociedad Phoenix
para supervivientes de quemaduras, que es una ONG norteamericana que se encarga básicamente de proporcionar soporte a la curación tanto física como emocional de los grandes quemados. ¡Ay! ¿Dónde va usted, señora? ¿Dónde va usted? Por favor, acabo de tener un accidente de coche, lo siento por normativa de regimental, esto no puede hacer la sala hasta que no haga tú de presencia. ¡Por Dios! ¡Estoy quemado! ¡Me ha quemado yo, cojones! Yo lo que no está escrito en el convenio y no estoy... La vieja. Para el papel femenino, para Julie Hastings, esta novia de Peyton, a la que de hecho pide matrimonio en una de las escenas iniciales, se tenía por seguro la contratación de Julia Roberts. La Universal no tenía ninguna duda de que ella protagonizaría esta película. Lamentablemente, Julia Roberts dejó la producción para hacer una película que la habían ofrecido y que quizás os suene. Con el abandono de Julia Roberts se barajaron otros nombres como el de Bridget Fonda o con el de Demi Moore, pero sin embargo se dejó al final trabajar a la primera elección de Sam Raimi, que no era otra que Frances McDormand. A diferencia de Liam Neeson, Frances McDormand sí tenía ya una consideración de gran actriz después de haber participado en películas como Arizona Baby o como Arde, Mississippi, y de hecho Sam Raimi dijo con posterioridad al rodaje que una de las cosas más difíciles que le había supuesto el rodaje de Darkman había sido el poder tratar con Frances McDormand, dado que tenía la impresión de que su carácter era completamente distinto al que finalmente fue. Lo que sí es cierto. Parece que los pagos sean... regalos a la Comisión del Suelo. Sobornos, para llamarlos por su nombre. ¿Le sorprende? No, ya lo suponía. Tú no tenías por qué saberlo. Lo que sí es cierto es que entre McDormand y Neeson se estableció una buena química. Ambos basaron su relación en los grandes conocimientos que tenían de actuación en obras teatrales y reescribieron directamente las 3 escenas que tenían después del accidente de Peyton, después de su conversión en Darkman, para dar mayor verosimilitud a la historia. Mayor sorpresa fue la elección de Larry Drake para el papel de Robert Durán. A Larry Drake no le gustaba el personaje y hizo una prueba de una manera muy altiva y con muchísimo desdén. Lo curioso es que esa interpretación encantó a Sam Raimi, que le dio inmediatamente el papel. Este papel resultaba tremendamente curioso porque en ese momento Larry Drake estaba protagonizando una serie de televisión, La Ley de Los Ángeles, donde interpretaba a un conserje con ciertas dificultades mentales en un papel muy tierno, muy dulce, completamente alejado de la imagen que teníamos de Durán. De hecho, a gente como yo nos resultó tremendamente sorprendente. Lo más curioso es que Sam Raimi declaró en alguna ocasión que no había visto un solo episodio de la serie La Ley de Los Ángeles. 1. Siempre trato de no dejar que mi rabia me domine. 2. No siempre lo consigo. 3. Tengo 7 puntos. Por último, completando estos papeles protagónicos, tenemos a Colin Frills, que da vida a Louis Strack Jr., a este especulador inmobiliario con el que tendrá cierta relación Julie, que será uno de los detonantes de los problemas. Para el papel de Strack se había pensado en actores como en Richard Dreyfuss o en James Caan, pero ninguno de ellos tuvo interés en realizar la película. Una curiosidad es que la Universal, en la campaña de promoción de la película, descubrió que había un colegio, un middle school, un colegio de primaria en Texas, que se llamaba el Strack Middle, y dado que iba a compartir el nombre con el villano de la película, le hizo una donación de $5.000. No está mal el sueño dentro de lo que cabe. ¿Y si para realizar ese sueño hay que hacer alguna que otra tarea desagradable? No me echaré atrás. Que así sea. La película fue filmada entre abril y agosto del año 1989 en diferentes localizaciones del downtown de Los Ángeles y sobre todo utilizando el rascacielos US Bank Tower para gran parte de las escenas y para dar una imagen característica del skyline de la ciudad. Durante el rodaje, Liam Neeson trabajó con el diseñador de maquillaje
para crear una máscara protésica que le fuera útil. Hicieron diferentes pruebas con pegamentos, espumas, vendas, calcularon cuál era la combinación más adecuada para poder poner o quitar el disfraz al actor y así perder menos tiempo. Al final acabaron creando un maquillaje protésico de 10 piezas que en algunas ocasiones el actor tuvo que llevar hasta 18 horas seguidas, y en el cual, según él mismo declaró, lo más complicado fue conseguir recitar sus diálogos de una manera correcta utilizando unos dientes postizos. Dedicó gran parte del tiempo a ensayar para que pudiera oírsele de una manera natural. También trabajó muy mano a mano con la diseñadora de vestuario y aportó ciertos detalles al aspecto que iba a tener este Darkman, como por ejemplo el uso de esa capa que va a aportar en gran parte de las escenas. Bueno, además de esto, afortunadamente pudieron usar dobles porque las escenas de los helicópteros no fueron nada agradables para Liam Neeson, que es sabido que tiene un gran miedo a las alturas. Por otra parte, los diferentes guionistas aportaron pequeños detalles al guión. Por ejemplo, la colección de dedos cortados que va a tener Robert Durán fue una ocurrencia de los hermanos para que se diera a entender que este personaje tenía un trasfondo militar. Otra curiosidad, que no lo es tanto dado que aparece en todas las películas de Sam Raimi, es que está en esta película su viejo coche, su Oldsmobile Delta 88 de los años 70, que siempre va a aparecer, en esta ocasión conducido por los hermanos Coen, que son amigos íntimos del director, que aparecen en un cameo. Además, en este hay varios cameos más. Ivan Raimi, el hermano del director, es uno de los médicos a los que les están explicando los daños que tiene Peyton. Otro de los médicos es John Landis. La enfermera que les está explicando es Jenny Agutter, la actriz protagonista de La fuga de Logan y de Un hombre lobo americano en Londres. Personalmente, yo le doy un 9 en la escala de monstruos. Y bueno, el cameo anterior que hemos comentado de Bruce Campbell en el cierre de la película, que además de hacer ese cameo, puso la voz a todos los gritos de terror de cualquiera de los personajes que muere durante toda la película. Por otra parte, otra de las razones por las que esta película es recordada y se ha convertido en objeto de culto es la banda sonora, esta banda sonora de Danny Elfman, que posteriormente volvería a trabajar con Raimi en Spider-Man y Spider-Man 2. ¿Veis? Siendo español he sido capaz de decir Spider-Man. Pero bueno, es que a Elfman se le da bien componer música para superhéroes. Ha compuesto música para Batman, para Hulk, para Dick Tracy, en la serie de Flash. En Darkman su composición recuerda mucho a la de Batman. Es una banda sonora potente, rítmica, con tonos oscuros, que va muy bien a este estilo oscuro que tiene la película durante todo su metraje. Elfman declaró de su partitura que era una partitura anticuada y melodramática porque era la idea que Sam Raimi les transmitió durante el rodaje. Quería que todo pareciera irreal y fantástico al estilo del Fantasma de la Ópera. La parte más delicada de todo el proceso fue la postproducción. Robert Tapper, el productor que había sido asignado por la Universal, y el director no estaban de acuerdo a la hora de editar el film. El productor acabó marchándose después de un ataque de nervios, pero es que las primeras proyecciones de la película que se hicieron para los ejecutivos del estudio fueron un auténtico desastre. Alguno de los directivos salió de la sala diciendo que era la peor película que había visto en la vida. Esto llevó a que Sam Raimi tuviera que realizar un remontaje completo en el que eliminó sobre todo bastantes escenas que definieron como muy salvajes, y se comenzó lo que ahora llamaríamos una campaña de marketing viral para intentar que no se perdiera dinero en esta película. En aquel momento la Universal puso dinero sobre la mesa y se dedicó a poner anuncios en marquesinas de periódicos, anuncios en revistas e incluso anuncios en televisión con la frase ¿quién es Darkman? Pirañas, aliens, tiranosaurios, cocodrilos gigantes y hasta un gorila con mala leche. A partir del 25 de septiembre, por el no te la encaremos, pero te haremos mandanga de la buena con la salida oficial de nuestros dosieres publicados número 5. Especial Bichejos Peligrosos. ¡Te da, Queen! Ahora con un 5% de descuento solo en el periodo de preventa. Corred a panuarbooks.tienda.com, que la tirada es super hiper mega chupi limitadísima.
y no reimprimimos. Finalmente la película fue estrenada el 24 de agosto de 1990 y recibió muy buenas críticas de la prensa especializada, recaudando además en la taquilla más de 48 millones de dólares solo en los Estados Unidos, lo cual fue un alivio para la Universal después de estos primeros test. En Rotten Tomatoes la película tiene un índice de aprobación del 84% basado en las opiniones de 61 críticos. La mayoría de ellos estaban de acuerdo en que la película era espantosa y deliciosamente amplia. Tenía un alma atormentada por la tragedia gótica, pero sin embargo el estilo y la manera de llevar esta tragedia a la pantalla era propia de un auténtico cómic. La película fue estrenada en Sitges, donde se llevó los premios al mejor director, compartido con John McNaughton por Henry, retrato de un asesino, y a los mejores efectos especiales. Lo curioso es que si lo normal es que los superhéroes pasen de las páginas de los cómics al celuloide, en este caso el proceso fue el contrario, y Darman tuvo dos series de cómic de la Marvel. El año del lanzamiento, en el año 90, Marvel publicó una adaptación de Darman en 3 números en grapa a color y luego una en un libro, en un integral en blanco y negro de un tamaño más grande que incluía los 3 números publicados. En el año 1993 se volvió a publicar una miniserie de 6 números por la misma editorial, por Marvel Comics. Posteriormente, en el año 2006, Dynamite Entertainment publicó un crossover que enfrentaba a Darman con Ash Williams, el personaje de la franquicia Evil Dead. Al igual que con el cómic, y en este ánimo de crear un marketing viral de la película, Hope Books publicó una adaptación novelada escrita por Randall Boyle que ampliaba la mitología del personaje posteriormente en 4 novelas más: El ahorcado, El príncipe del miedo, Los dioses del infierno y El rostro de la muerte. En las novelas se deriva más hacia la vida de Darman como un marginado que viaja sin rumbo por los Estados Unidos, colaborando y ayudando a otros más desfavorecidos que él. Adicionalmente, Ocean Software lanzó un videojuego en el año 1991, también con las aventuras de Darkman. Y Alterian, la empresa de Tony Garner, el encargado de maquillaje, lanzó 2 máscaras de Halloween diferentes con el personaje de Darman tras el estreno de la película. Aquí ocurrió algo curioso, que es que durante casi 10 años no se produjo ningún tipo de marketing adicional del personaje de Darman hasta que Sota Toys en el año 2002 obtuvo los derechos para poder tener una figura de acción del personaje de Dark. Dada la popularidad que había alcanzado Darman, se propuso en el año 92 la realización de una serie de televisión que se basaba en la película. Se firmó únicamente un episodio con Christopher Bowen reemplazando a Liam Neeson, que en ese momento estaba rodando La lista de Schindler y se movía ya en otros intereses dentro de Hollywood. Larry Drake sí repetía como Robert Durant, y Kathleen York interpretaba un nuevo personaje, el de una policía llamada Jenny, porque el personaje de Julie, el personaje que interpretaba Frances McDormand en la película, había muerto en la explosión del laboratorio que iniciaba toda la aventura. Obviamente este piloto jamás dio pie a una serie y de hecho nunca llegó ni siquiera a ser emitido como película independiente. Eso no evitó que sí llegaran 2 entregas más de Darman directas al mercado del vídeo, la primera de ellas El retorno de Durant y al año después Darman 3, Die Darman Die en la versión original, que no tuvieron apenas repercusión y en la que Arnold Vosloo sustituía a Liam Neeson. Lo curioso es que una película que comenzó siendo un afán de un superhéroe ha acabado convirtiéndose realmente en un drama sobre el proceso de transformación de un hombre normal, de un científico honrado, en un auténtico monstruo. Primero un monstruo en apariencia, dado que al estar completamente desfigurado su aspecto causa rechazo a aquellos que lo ven, incluyendo a los delincuentes. Y después en el interior, porque es una persona que está consumida por el sufrimiento que hace el haber perdido la vida que tenía. Al final de la película, de hecho, es muy claro que Peyton ha dejado de existir
y se ha convertido en Darkman. ¡Toma! ¡No! ¡Cógelo! ¡Coge el jodido elefante! Pero lo que está claro es que Sam Raimi le imprime un ritmo increíble. Utiliza todo tipo de trucos visuales muy característicos, tomas imposibles, momentos en los que trata de reflejar la locura interior de Peyton. Curiosamente, momentos que luego ha vuelto a utilizar en películas como El multiverso de la locura y que no han sido del todo entendidas, yo creo, por el público. Tomas de la cámara adoptando el punto de vista de objetos inanimados que son lanzados como un remache, el plano del atraco al supermercado que está rodado como si fuera visualizado por una cámara de seguridad del establecimiento, y además las elipsis que utiliza para pasar de un punto a otro de la historia, convirtiendo imágenes en movimiento en fotografías, o hacer una transición entre la muerte y el funeral en un solo plano, la cara digitalizada de el personaje que está reconstruyendo, haciendo la transición al mismo personaje tumbado en una cama, las cámaras con un ritmo vertiginoso moviéndose, o la aceleración sin motivo aparente de las imágenes, hacen de esta película un producto 100% Sam Raimi. Y bueno, como en todas las películas de este director, vamos a tener ahí un puntito de terror, un puntito de incomodidad para el espectador, que en este caso se va a producir cuando Durant torture a Peyton. Ahí hay una violencia que es más que evidente y que no busca la complicidad del público. Y bueno, hay que decir sobre todo que Raimi consiguió su objetivo. Esta película es un canto de amor a estas películas serie B de los años 50 de la Universal, en las cuales realmente nos encontrábamos ante antihéroes que cometían crímenes y hacían atrocidades, generalmente para proteger a alguien más débil que ellos. Y bueno, ¿a vosotros qué os parece Darkman? ¿Le podríamos llamar un superhéroe? Dejádmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este, y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis a compañeros que hablan de cine, a veces incluso mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien, amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.